Hoy voy a enseñaros algunos juegos que a día de hoy, febrero de 2018, se podrían calificar como políticamente incorrectos. Se trata de juegos cuya temática o cuyas imágenes, el arte, los dibujos que tienen, pues nos llamarían la atención, o nos llaman la atención, a mí me llaman la atención. Son juegos que están en mi colección, son juegos que he jugado, son juegos con los que me he divertido, y la verdad es que con muchos de ellos jamás me he planteado este tipo de cosas. Es verdad que algunos de ellos los jugué hace muchos años, 20 años quizás, otros más modernos me han llamado la atención, y quizás por eso los he comprado, y quizás por eso los he jugado. En cualquier caso, la decisión de lo que es políticamente correcto, moralmente nos afecta a cada uno tenemos la libertad para hacerlo, para decidir qué es lo que nos parece políticamente incorrecto o moralmente aceptable o no. Y por supuesto los demás tienen derecho a criticar nuestra posición sobre eso. Este vídeo no trata de demonizar estos juegos, ni mucho menos, se trata de mostrarlo y ver que en mi opinión, los juegos son juegos, no hay que darle muchas más vueltas. Y además las cosas, como pasa a lo largo de la historia, con los juegos también, debemos verlas con los ojos, con las gafas de la época donde tuvieron lugar. Es decir, un juego hace 20 años no hay que verlo con los ojos de 2018, sino los ojos del 98. Igual que las acciones que fueron en el año 1400, pues hay que entenderlas en el año 1400, en el año 2000, o en el cero. Cada uno tiene su época y las cosas no eran exactamente igual y no se veían igual. Demonizar tiempos pasados con un punto de vista actual es utilizar una falacia, es mentir y es ver las cosas de una manera tergiversada. Con los juegos pasa exactamente igual. Bueno, en cualquier caso vosotros tendréis vuestra opinión y esa realmente es la válida. Y yo os voy a mostrar pues algunos juegos que, en mi opinión, pues pueden tener para unos o para otros pues unas situaciones no especialmente moralmente aceptables, políticamente correctas. Probablemente coincidiréis con algunos y con otros no. Y bueno, de eso se trata exactamente, de cada uno tener la libertad de opinar y de decidir por nuestra cuenta. Vamos a ver qué os parecen. El primer juego que tenemos es el Guillotine. Guillotine es un juego del año 1998, es un juego cuyo diseñador es Paul Peterson y que publicó Wizards of the Coast. Como he dicho, lo publicó en 1998. Cuando estaba Wizards of the Coast era una de las reinas del mercado con Magic. Las cartas de Magic the Gathering estaba en pleno auge. Y decidió Wizards publicar algunos juegos de mesas. Uno de ellos el Guillotine. En el Guillotine vamos a ser unos verdugos y vamos a cortar cabezas. Ese va a ser nuestro objetivo. Cada una de las cabezas de los diferentes personajes que podemos matar, podemos cortar sus cabezas, nos va a dar unos puntos de victoria. Se va a formar una línea delante de la guillotina y esto nos lleva el simpático complemento que trae el juego, que es esta guillotina, que colocaremos delante en el tablero para ver qué personajes son los que van a ir cayendo. Como veis, pues tiene un verdugo y un simpático aparato, la guillotina. Y cada uno de los personajes, como digo, pues va a tener unos puntos. Como veis, pues los personajes hay muy diversos. Tenemos a María Antonieta, tenemos a algún arzobispo, puede estar incluso el garzón del PIS, algún ejecutor rival. O podemos tener incluso cartas malas para nosotros, porque son gente querida por el pueblo, como el héroe del pueblo. Hay otras distintas. Y lo que vamos a ir haciendo en cada turno, lo que vamos a hacer lo primero es jugar una carta que nos va a permitir mover o reorganizar la línea para conseguir colocar las personas cuyas cabezas queremos cortar en primera posición, porque al finalizar nuestro turno mataremos al primero de la línea y esa carta nos la quedaremos puntuando. Se realizará durante 3 días, digamos habrá tres filas de 12 cartas que se representan 3 días y al final el que tenga más puntuación, el que haya cortado las cabezas más valiosas, pues será el ganador de la partida. El juego, como veis, pues si uno lo analiza fríamente es bastante sangriento
y con una temática un tanto dudosa, por decirlo de una manera suave. Pero bueno, los dibujos son unos dibujos alegres y la verdad es que cuando se jugaba en 1998, cuando salió y cuando lo jugábamos, cuando yo lo jugaba, pues estos planteamientos en ningún momento nos lo hacíamos. Pero bueno, hoy es otro día y quizás pueda ser visto con otros ojos. Otro juego que hoy podríamos llamar políticamente incorrecto es Credo. Credo es un juego de temática religiosa, es un juego que se publicó en 1993, su autor es C.V. Gitlow y lo publicó Chaosium. Chaosium, que es una empresa de juegos de rol que publica RuneQuest, publicaba RuneQuest, ya no, publicaba La Llamada de Chulu, son los creadores de La Llamada de Chulu, de RuneQuest, y también se dedicaba a sacar algún juego de mesa como como Credo. Credo es un juego de temática religiosa, de temática cristiana religiosa, y en el cual los jugadores vamos a ser una congregación religiosa, cristiana, de principios del cristianismo, los siglos I, siglo II, que está tratando de dilucidar cuál va a ser su credo, ¿vale? Cuál va a ser sus dogmas de fe. Y esto lo vamos a ir formando, vamos a tener como una hoja donde vamos a ir colocando un display, donde vamos a ir colocando nuestros dogmas, cada uno de ellos nos va a dar unos puntos que van a servir para el objetivo del juego, que es conseguir tener la mayor cantidad de feligreses. Lo curioso que tiene es que utiliza cartas para formar estos credos, utiliza cartas con textos sacados de las diferentes herejías cristianas que ha habido, y lo pone debajo de cada una de ellas. Al final pueden salir unos textos de lo más peculiares, formándose unos credos pues bastante heréticos. Aquí tenéis un ejemplo de cómo puede quedar uno. Como veis, cada una de las cartas tiene debajo la herejía a la que corresponde, y salen algunas cosas peculiares, como esta de aquí, que creo un solo Dios, el sol incontestado, dador de luz y de victoria, bueno, en fin, desvaríos varios. Luego además en algunos artículos se mete en las disquisiciones que hubo en su momento, las diferentes discusiones que hubo, si Dios y Cristo son de la misma materia o son de diferente materia, si son iguales o no son iguales. Bueno, estas discusiones que son a nosotros ahora nos pueden parecer más mínimas, pero en aquellos momentos pues llevaron a grandes sofismas, grandes herejías y grandes rupturas dentro de la Iglesia. Bueno, pues el juego, pues como veis, si no sois cristianos no os dirá mucho, pero si lo sois, pues veréis que algunas cosas os chirriarán bastante y pueden parecer un poco peculiares el hacer un juego sobre ellas. Una temática que también puede tratarse como políticamente incorrecta, obviamente, es la temática de los fascismos y del nazismo. Hay varios juegos que la tocan, algunos de ellos bastante comentados o conocidos últimamente, como el Secret Hitler o el Complot para matar a Hitler, el Orquesta Negra, pero en ellos al fin y al cabo luchamos contra el nazismo, no somos parte de ellos, digamos. Es un tema delicado, pero lo toca de una manera más colateral, pero algunos nos hacen formar parte de la fuerza nazi o de ayudar a los nazis a ganar la guerra. Y uno de esos casos es Secret Weapons of the Third Reich. Vale, este es un juego publicado por la editorial Cuatro Dados, es un juego que se ha publicado en el año 2014 y su autor es Luca Cammisa. Y es un juego en el cual cada uno de los jugadores vamos a tener una serie de plantas de producción de armamento, vamos a tener una serie de científicos y vamos a tratar de desarrollar armas con las que el Tercer Reich, el Reich de los 1000 años, pueda derrotar a sus enemigos y prevalecer. Si uno lo examina con detalle, pues bueno, estamos con los malos, vamos con los malos y queremos que ganen los malos. Y eso, pues bueno, plantea una situación, quizás un dilema moral a la hora de jugar. No deja de ser un juego, ciertamente, pero tenemos aquí este dilema. Es un juego que no ha tenido muchísima aceptación
entre otras cosas por el tema y también porque su reglamento parece escrito por un agente del Aver. Debe estar en clave porque es difícil de descifrar a veces y difícil saber muy bien qué es lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. En cualquier caso es un juego pues que tiene una cierta temática un poco difusa, en el mejor de los casos, y que puede resultar interesante de jugar si conseguimos descifrar sus reglas. Y si queremos conseguir un juego políticamente incorrecto, qué mejor que mezclar tema nazi con un tema sexual, con chicas, con niñas, jovencitas, con poca ropa. Aquí tenemos Barbarossa, como veis esta es la caja, pero si abrimos la caja pues ya vemos un poco más de qué va el asunto, ¿vale? Tenemos a jovencitas sacadas de imágenes de los cómics o de los fanzines anime, con ropas del ejército alemán, del ejército de la Wehrmacht alemanas, nazis, en un juego que simula la Operación Barbarroja. La Operación Barbarroja, que es la invasión por parte de los alemanes de Rusia. El juego aprovecha por eso, y para eso se llama Barbarossa, no es Barbarroja, sino Barbarossa. Hace ese juego de palabras, muy fácil de hacer. Y lo que nos presenta es un juego de cartas, es un deck building, vamos a ir construyendo un mazo de cartas y vamos a ir jugando con él, pero las cartas van a representar las tropas alemanas, nosotros vamos a ser el ejército alemán que va invadiendo Rusia, pero las cartas, en lugar de tener imágenes de Segunda Guerra Mundial, pues nos presentan este tipo de imágenes de jovencitas con poca ropa y en posturas sexys o digamos un poco dudosas. Bueno, es un juego japonés, es un juego... su diseñador se llama Atsuo Yoshizawa. La editorial que publicó es Arclight Games del año 2010. Y bueno, los japoneses, digamos, tienen una relación un poco peculiar con la sexualidad, algo distinta a la occidental, como muchas otras cosas japonesas, distintas a las occidentales. Y luego a nosotros nos resulta un poco peculiar. El juego es... un buen juego, es un juego divertido, es un juego entretenido, pero desde luego sus imágenes, el tipo de dibujos que han utilizado, pues no son, en mi opinión, desde luego los más adecuados. Cuando uno empieza a jugar se termina olvidando de eso, pero las imágenes están ahí y son claramente chicas jovencitas con poca ropa en posturas sexys, o posturas explícitas, o posturas provocativas, como queramos llamarlo. No solo por las tropas alemanas, también para las diferentes posiciones que podemos tomar, los objetivos, incluso para los generales. Bueno, desde luego, si los anteriores juegos no os parecieron políticamente correctos, estoy seguro que este sí os lo parecerá. Otro juego que podríamos calificar como políticamente correcto es Grid Incorporated. Este es un juego de la muy afamada y casa de juegos Splotter Spellen. Es un juego que se publicó en el año 2009 y sus autores son Jerden Doumen y Joris Wersinga. Y es un juego donde vamos a ser ejecutivos de unas multinacional o de unas grandes compañías. Vamos a tener que conseguir que esas compañías generen beneficios y luego hundirlas para conseguir que nos despidan y nos den los tan ansiados bonus de dinero extra. Como veis, se trata de un juego de un tema poco dudoso, porque al fin y al cabo, si uno lo piensa, en esas compañías que se crean y se destruyen, pues hay puestos de trabajo, hay gente sufriendo, hay gente que necesita ese dinero para comer, y nosotros lo que vamos a hacer es simplemente conseguir manipular esas compañías para conseguir que la compañía funcione bien, luego funcione mal, y al funcionar mal nos despidan. Y al despedirnos conseguir nuestro dinero. ¿Para qué? ¿Para qué queremos ese dinero? Pues lo queremos para aparentar, para conseguir comprar pues cosas que quien no ha querido comprar alguna vez, como un yate oceánico o un equipo de la Premier League o tener un museo con su nombre. Esos son nuestros objetivos, lo que nos va a dar puntos de victoria. El juego tiene algunas cartas con nombres tan evocadores como estos que veis aquí. Tenemos los Lohan Brothers, tenemos a
a Bernie L. Madoff, o tenemos algunas compañías como Enron que tenemos aquí. Un juego que obviamente hace referencia a las grandes compañías, a los grandes directivos, a todo ese dinero que sale de destruir compañías y conseguir otras, a todo este mare magnum, toda esta orgía de dinero que hay en esas compañías, y que claro, visto desde una posición un poco más humilde como la que tenemos la mayoría, pues parece a veces un tanto obscena. No voy a dejar pasar la oportunidad para incluir también un juego español. En este caso va a ser Take Your Daughter to the Slaughter. Algo así como lleva a tu hija a la masacre. El engendro. Es un juego publicado en 1998. Es un juego cuyo autor es Jordi Castell-Samat y que publicó Yggdrasil Games. Y es un juego narrativo. Es un juego en el cual vamos a contar una historia gore, una historia sangrienta, una historia sádica entre todos los jugadores. Y bueno, para ello utiliza una serie de cartas pues que van a dar pie a introducir esos personajes o esas acciones en nuestra narración. Precisamente pues estas cartas tienen esos elementos que no son lo que hoy llamaríamos políticamente correctos, la mayoría de ellos. Pero bueno, hay que verlo en su contexto. El juego, hay que decir a ciencia cierta que el juego avisaba que no era un juego recomendado para menores de 18 años, incluso añadían, y probablemente para nadie, pero yo creo que es una curiosidad que merece la pena incluir aquí, y ver un poco cómo han cambiado las cosas desde el año 1998 a ahora 2018, 20 años. Para algunas cosas son pocos, pero para otras son muchos. Para acabar tenemos War on Terror. War on Terror es un juego publicado en el año 2009, sus autores son Andrew Tompkins y Andrew Sherin, y luego publicó la editorial Terror Bull Games, que probablemente se creó para hacer este juego solo. Es un juego en el que los jugadores vamos a llevar a diferentes potencias mundiales, Estados Unidos, Rusia, la Unión Europea, China, o aunque no lo dice tan explícitamente el juego, así va a ser, y vamos a luchar contra países terroristas, ¿vale? Que van a ser también otros jugadores. Nuestro objetivo, por supuesto, es erradicar el terrorismo del mundo y traer la paz y la estabilidad, aunque el juego nos permite, si las cosas no nos van bien, pasarnos a los terroristas y decidir ser un país terrorista. A veces la línea que separa a un país imperialista de uno terrorista es fina. De hecho, el juego juega mucho precisamente con eso. El juego utiliza un concepto que es inventado por nuestros queridos amigos norteamericanos, que es el eje del mal, y un jugador va a ser siempre el malvado. Y esto se va a indicar con uno de los complementos más curiosos que he visto en un juego de mesa, que es este pasamontañas de Evil. El jugador que sea el eje del mal, pues se lo pondrá. Quedando claro que ahora somos el eje del mal. Jugarás así con el pasamontañas mientras lo sea, y cuando no lo seas, pues se lo pasarás a otro. Ay, Dios santo. El eje del mal es duro de ser. Es un juego en el que los jugadores vamos a jugar cartas, el tablero es un tablero un poco tipo gris, vamos a ir jugando cartas para realizar acciones, y podemos pues hacer cosas tales como cosas propias de imperios legales y del bien, como descontaminar nuclearmente o seguir los protocolos de Kioto. O bueno, también podemos hacer cosas que a veces no queda más remedio que hacer, como pagar a terroristas para que no realicen acciones, sus acciones, o incluso a utilizar, a veces no nos quedará más remedio que utilizar terroristas contra otros terroristas o contra otros imperios.
pero es porque no va a quedar otro remedio. En cambio, los terroristas son unas criaturas malvadas y viles, asesinas, lo son, de hecho, y utilizarán pues técnicas tales como reclutar jóvenes para sus células, bombas sucias, ataques suicidas. Así que bueno, esto es lo que funciona el juego. Un juego que su parte más políticamente correcta es el hecho de que nos podemos cambiar de bando. Podemos pasarnos de los buenos a los malos y no pasa nada. Y podemos ganar con los malos. Siempre y cuando haya alguien a quien podamos culpar, pues esto es suficiente. Por el caso, los buenos siempre tienen la solución de utilizar la liberación final cuando un territorio está completamente ocupado. He utilizado estos 7 juegos como ejemplo, pero en realidad hay más juegos que se me pueden venir a la cabeza y incluso algunos que tengo, pero me he ido acordando después y por no hacer muy largo el vídeo. Es verdad que hay algunos juegos que cuando los coges ahora pues te llaman la atención. El Take Your Daughter to the Slaughter, pues realmente cuando ves una carta de violar o una carta de acosar o esos dibujos que tiene, pues realmente a día de hoy es bastante chocante. Incluso yo recuerdo haberlo jugado, pero creo que a día de hoy no lo jugaría. Las situaciones de cada uno cambian. Cuando yo lo jugué hace 20 años no tenía hijos, ahora sí tengo. Entonces las cosas las veo de una forma distinta a como eran. Y también el ambiente, la situación ha cambiado. Y uno evoluciona y cambia. Y eso es lo normal y lo natural. Por eso insistí al principio del vídeo que debemos ver cada juego cuando fue publicado y para qué fue publicado. Un juego que como el Take Your Daughter to the Slaughter, lo que trata es de imitar o narrar una película gore o violenta, tipo Viernes 13 o La Matanza de Texas o cualquier cosa de ese estilo, pues es tan políticamente incorrecta y reprobable como esas propias películas. Y si no, esas películas no lo parecen tanto y no las borramos o pedimos que se eliminen, pues con estos juegos debería pasar lo mismo. Un juego como Credo, pues hay mucha gente a la que no le parecerá que tiene nada de incorrecto. Habla sobre diferentes ideas, pero a una persona con una profunda moral y una profunda religiosidad cristiana, católica, pues le puede parecer bastante incluso insultante, o le puede parecer burlesco, que le hace burla, y le puede resultar molesto, y esto hay que entenderlo. Igual que los que hablan sobre posiciones económicas, por no hablar del Barbarossa, con sus imágenes que realmente son un poco chocantes. Más chocantes si tienes una hija de 14 años como me pasa a mí. Pues de repente ves las cosas de una forma distinta. Supongo que para una mujer pues es todavía más chocante y más llamativo o más indignante. Pero bueno, esta decisión es la que tenemos que tomar cada uno. ¿Qué es lo que merece la pena, qué no merece la pena? Y sobre todo ser conscientes de que tenemos la libertad de comprarlos y de no comprarlos, y de criticarlos o no hacerlo. Y realmente esto es lo que debemos valorar, esta libertad que tenemos para hacerlo. Bueno, no quiero meterme en demasiados jardines. Si el vídeo nos ha hecho ver cosas distintas, reflexionar un poco, pues será suficiente. Como siempre, muchas gracias por verme y hasta la próxima.